Mañana se termina la tercera fase de las excavaciones en la plaza de Robert Capa, aledaña a las casas que este prestigioso fotógrafo retrató durante la Guerra Civil Española en Entrevías y que dieron la vuelta al mundo, inmortalizando el horror de la guerra y sobre todo la fragilidad de la infancia en aquellos momentos. Y hoy, además de contarles cómo han ido las excavaciones, traemos una exclusiva que viene de ese enclave que desde hace más de 7 años no para de generar nueva información. Allí, en la plaza de Robert Capa, está nuestra compañera Miriam Soto. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Cuéntanos. Pues mira, han sido 15 días de trabajos y 3 años de excavaciones que nos han aportado mucho sobre cómo era este barrio justo después de la Guerra Civil. Pero tenemos que tener en cuenta el origen de todo esto, que es la casa de Peroncelli, la casa de Peroncelli, la fotografía de Robert Capa y también un bombardeo. Hoy, Radio Madrid, gracias a la investigación de uno de los arqueólogos e historiadores que aquí han estado trabajando, podemos poner fecha al bombardeo de Vallecas y por lo tanto al de Entrevías, quién lo mandó, quién lo ejecutó y cuándo Robert Capa vino aquí, hasta aquí, donde estamos hoy, a hacer esa famosa foto. Y tengo a mi lado a Luis Antonio Ruiz Casero. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Tú eres doctor en Historia por la Complutense y arqueólogo por la Universidad de Alcalá. Has estado desde el principio en estas excavaciones y, claro, pues te encanta, como no podría ser de otra manera, investigar y algo te picó la curiosidad. Entonces, cuéntanos cómo fue toda esta investigación, para dar con la fecha, para saber cómo fueron esos bombardeos, cuándo. Bueno, pues era uno de los interrogantes que teníamos cuando empezaron las campañas de excavación, tratar de acotar la fecha en la que se produjo el bombardeo, que afectó a la casa que fotografió Capa y a las casas que también fotografió y que es donde estamos excavando, ¿no? Que ocupan la actual plaza, el actual solar de la calle Peroncelli, lo que fueron los números 6 y 8. Y bueno, parece que con las últimas investigaciones que hemos estado llevando a cabo en los archivos militares, en España y fuera de España también, pues hemos podido concluir una hipótesis bastante sólida sobre esa fecha. Hola, ¿qué tal, Luis Antonio? Hola, buenas. Oye, y dinos, porque estamos en ascuas, ¿cuál fue esa fecha? Bueno, parece que todo apunta a que fue el bombardeo, uno de los bombardeos que se produjeron durante la Batalla de Madrid, concretamente el del 19 de noviembre de 1936. Sabemos más datos, además, gracias a esta documentación militar, que en contra de lo que se había dicho, que siempre se hablaba de los Junkers, ¿no? De la aviación nazi, de la aviación alemana, que se pensaba que era la que bombardeó esta zona, pues sabemos que fue una escuadrilla de Saboyas, de bombarderos trimotores italianos, en este caso, de la ayuda que mandó Mussolini, la Italia fascista, a Franco. Y sabemos también la hora exacta, y es que el bombardeo que afectó a la barriada de Entrevías se produjo entre las 4 menos cuarto y las 4 y cuarto de la tarde de ese día 19. O sea que, bueno, para haber partido de la nada absoluta, hemos logrado acotar bastante, pensamos, este bombardeo. Es que incluso hasta las horas, es que esto es impresionante. ¿Cómo llegas a todas estas conclusiones? Bueno, pues ha sido una labor de descartar la información que pensábamos que era menos plausible. O sea, hay bastante información acerca de los bombardeos de Madrid, muchas veces menos específica de lo que nos gustaría, o sea, que no habla por calles, no habla concretamente, mucho menos por números de casa, pero dado que Vallecas, que Entrevías, era un barrio de retaguardia en aquel momento, pues en los días de la Batalla de Madrid la mayor parte de los bombardeos aéreos se emplearon contra la primera línea del frente y las zonas inmediatas, ¿no? Casa de Campo, Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles, Carabanchel, Usera. Entonces no hay tantos bombardeos contra Vallecas. Hay 2 que nos podrían cuadrar, el del día 13 y el del día 19. El del día 13 casi que lo tenemos descartado porque hay testimonios de algunos vecinos que denunciaron ante las autoridades pues los daños que habían sufrido tanto sus casas como ellos mismos físicamente, y la mayor parte de estos vecinos vivían en las casas que hay del otro lado del ferrocarril, por lo tanto, bueno, cerca de la calle Montigueldo, los que conozcan esta zona de Vallecas pues sabrán. Sin embargo, por esta zona, pues ya digo que descartando solo podía ser ese bombardeo del día 19, que cuadra perfectamente también con la tercera visita que hizo
hizo Robert Capa a Madrid durante la guerra. Y has encontrado todo esto en archivos del Ejército, en el Archivo General de Ávila, incluso en Roma, ¿no? Has encontrado toda esa documentación que te lleva a concluir que la fecha fue esa y que además la hora fue esa y quién participó en esos bombardeos. Sí, claro. Bueno, siguiendo esta pista, pues en los archivos españoles encontramos esto de que eran aviones procedentes del aeródromo de Talavera y sabiendo que era una escuadrilla de Saboya, de aviones italianos, de trimotores italianos, aprovechando otra visita a Roma, bueno, en relación con otro proyecto también de documentación, pues claro, no podía dejar pasar la oportunidad de consultar los diarios de vuelo y las órdenes de operaciones que había de las fechas de noviembre del 36 para ver si cuadraba y había información sobre este bombardeo. Y en efecto hay un cuadernito que recoge las operaciones militares que partieron de este aeródromo de Talavera, en italiano, lógicamente, todo obra de los aviadores italianos, y allí recoge esta misión de bombardeo, que es un anexo a la orden de operaciones de este día 19, en el que habla de que se enviarán 4 aparatos, concretamente a bombardear los suburbios en la zona sur y este de Madrid, que en otras operaciones identifican como el barrio de Vallecas. Y se sabe, Miriam, que la foto de Robert Capa fue justo al día siguiente. Sí, exactamente. Creo que alguien te lo puede explicar desde el estudio, porque también fue todo un trabajo detectivesco y realizado por unos tuiteros. José María Uría, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas, Carlos. Portavoz de la Fundación Anastasio de Gracia. Es impresionante todo esto, ¿eh? Y conocer esto es emocionante, además. Sí, efectivamente, y la verdad es que lo que demuestra también es que el trabajo serio y riguroso que en este caso ha hecho Luis Antonio Ruiz Casero da frutos y da frutos firmes y nos permite avanzar a todos, ¿no? Avanzar a todos de manera colectiva, también con las aportaciones que recibimos, como señalaba ahora Miriam, a través de gente interesada y muy generosa que en Twitter, a través de sus canales, nos aporta datos fundamentales para ir completando todo esto, ¿no? Desde allí, desde las excavaciones, ya nos han dado unos datos que nos traen, sí que hay mayor realidad a la historia de Peirozzelli. ¿Tú qué puedes aportar sobre esta foto de Robert Capa? En este caso, no es una aportación mía, sino, como digo, recogemos las aportaciones de ese colectivo que a través de las redes sociales suma nuevos hallazgos, y es el de Luis Bobillo, que es un ingeniero que a través de su perfil de Twitter y muy en colaboración también con otro perfil, el de Penipol, el Madrid de Penipol y Julio García Moutón, nos han ido señalando algunas miguillas a seguir, y en este caso ha hecho un estudio trigonométrico de la iluminación de las fotografías de Capa y ha llegado a datar más o menos la hora solar y el día en el que pudo tomar Capa esta foto. Es que esto me ha fascinado. Por las sombras que se ven en la fotografía se puede saber la hora aproximada, ¿no? Efectivamente, por la angulación de la luz solar y cómo se producían esas sombras, o cómo vienen recogidas esas sombras en las fotografías, él ha llegado a hacer estos cálculos también consultando calendarios, en este caso astronómicos y astrofísicos, que le han permitido determinar la hora. Vuelvo contigo, Miriam, porque tienes más invitados. Sí, tengo aquí a Alfredo González Ruibal, es el director de esta excavación. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Alfredo. Buenos días. ¿Qué tal? Lo que me gusta, Carlos, de los arqueólogos es que son pues un poco como los sociólogos del pasado, ¿no? Son capaces de dar pues una idea general solo por el hallazgo pues de una pieza. Y entre todas las sorpresas que nos trae esta cima de los huesos de Peirozzelli, como yo he denominado, sí, haciendo un poco alusión a Atapuerca, me da un poco de vergüenza decir esto, pero bueno, es para dar cuenta de la importancia de estos hallazgos, ¿no? Es que, bueno, no solo podéis hablar de las chabolas de los años 70, Alfredo, sino que del bombardeo de la guerra, pero es que la casa de los años 20 que estáis en estos momentos documentando está construida sobre un enclave también quizás del Paleolítico. Sí, de hecho hemos encontrado varios restos de talla lítica que seguramente sean del Paleolítico Medio. Así que, bueno, había ocupación aquí en Entrevías desde hace decenas de miles de años. Ahora nos vas a hablar de cómo eran esas viviendas de los años 20 destruidas por el bombardeo del 19 de noviembre, pero antes
Os habéis encontrado, Alfredo, los restos de las chabolas que desde finales de los años 40. ¿Cómo eran esas chabolas? ¿Cuántas podría haber en esa parcela en la que estáis ahora? ¿Cuántas personas pudieron haber llegado a vivir ahí? Por los datos que tenemos de archivo, se calcula que en los años 60 había 250 personas. Nosotros hemos excavado hasta este momento 9 chabolas completas y los restos de otras 4 o 5 que no hemos llegado a descubrir en extensión. La mayor parte de estas chabolas tenían entre 9 y 14 metros cuadrados, de las que estamos encontrando. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que este poblado pues, existió durante unos 35 años, entonces el tamaño de las chabolas también fue variando, porque a veces una chabola se añadía a la del vecino cuando se iba, cuando lo realojaban. Así que, bueno, es también complicado de excavar porque tiene una historia bastante compleja. ¿Y qué sensación se le queda a uno cuando encuentra, por ejemplo, no sé, un dispensador de caramelos pez, un envoltorio de fosquitos que nos hablaba el otro día nuestra compañera Miriam, objetos que habrás tenido entre tus manos de pequeño y esos objetos se convierten ahora en testimonio para los arqueólogos? La verdad es que es una sensación muy extraña. Siempre decimos que la arqueología contemporánea es la arqueología de nosotros mismos, pero en este caso lo es bastante literalmente, por eso, porque es como estar excavando mi propia infancia y también porque parte de mi familia política viene de Entrevías. Entonces estoy excavándome a mí mismo y estoy excavando parte de esa familia extensa. Es emocionante y al mismo tiempo es muy interesante desde un punto de vista sociológico, porque es todo un retrato de esta vida en las últimas chabolas de Entrevías de los años 70. Carlos está también aquí a mi lado, Carlos Posada. Él nació en una clínica que había en la calle Peñaprieta, en Vallecas, pero apenas con un mes su abuela se lo trajo aquí a vivir en una de esas chabolas de las que nos hablaba ahora mismo Alfredo. Hola, Carlos. Hola, buenos días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuántos eran en esa chabola, Carlos? En esa chabola éramos 6. La abuela, Paco, Guillermo, Joaquín, Pepe y un servidor. Ahora tiene usted 77 años, ¿no? Sí, 77. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquellos años? Bueno, unos recuerdos aparte de tristes y humildes, pero muy bonitos, muy bonitos. De las criaturas en esa época, pues éramos felices, con agua, con barro, con hambre, pero existía la felicidad, el respeto y el cariño ante todos los vecinos que estábamos viviendo ahí. Había felicidad, ¿no?, en aquella vida. Mucha, y mucho respeto, mucho cariño. Alfredo, después de las chabolas, ahora estáis documentando las casas de los años 20 que fueron destruidas por el bombardeo del año 36. ¿Qué sorpresas nos traen? ¿Hay sorpresas que nos traen estas casas también? Sí que traen sorpresas y principalmente lo que hacen es cambiar la imagen que tenemos del barrio de Entrevías. Normalmente cuando pensamos en Entrevías, en Usera, Carabanchel, todos los barrios de la periferia de Madrid, pensamos en ellos como barrios de clase trabajadora, que es lo que son fundamentalmente en la actualidad. Lo que pasa es que hace 100 años o 120 años no era exactamente así. Eran barrios de clase trabajadora, pero eran más que eso. Eran barrios donde convivían distintas clases sociales. Había gente de clase media, de clase alta. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando debajo de las chabolas en los edificios de los años 20. Una sociedad más diversa, donde convivía gente con distintos estatus y distintas ocupaciones, y eso se ve en los objetos que encontramos, pues cerámicas que son más propias de las clases populares o de mundos rurales incluso, junto a loza y porcelana de importación que normalmente se asocia a gente de clase media y de clase alta. De hecho, ahora, Alfredo, estáis excavando o estáis documentando un basurero. Efectivamente, que es una auténtica sima de los huesos, como decía Miriam, solo que de 100 años en vez de 700.000. Pero es igualmente interesante, porque una de las cosas que nos dice es que la gente de Entrevías en los años 20 y 30 estaba bien alimentada, porque aparecen muchos huesos de muy distintos animales, es decir, que estaban consumiendo proteínas y proteínas muy diversas. Tenemos restos de vacuno, de ovejas, cordero, cochinillo, encontramos muchísimas conchas de chirlas, mejillones, incluso ostras, y también muchísimas espinas de pez, de todos los tipos. Tenemos bacalao, pero también merluza y otros peces que tenemos todavía que identificar. Es decir, la gente en Entrevías en los años 20 y 30 era una comunidad que estaba mejorando su calidad de vida, que estaban bien alimentados, que vivían en buen
buenas casas, y todo eso quedó interrumpido por la guerra civil y la dictadura. Madre mía, cuántas cosas y qué dispares, José María. Nos queda muy poco tiempo, estamos ya casi llegando al final, pero sí me gustaría preguntarte, acaban mañana las excavaciones, ¿habrá una nueva fase? Sí, el año que viene acometeremos la cuarta y final en la otra acera de la calle Peyroncelli, donde hay testimonios, restos, a través de las fotografías hemos hallado de otra serie de viviendas que fueron también bombardeadas, ¿no? Uh-huh. Y queremos sacar a la luz todos esos restos y que nos cuenten su historia. Mañana jornada de puertas abiertas en la excavación, ¿no? Mañana no, el sábado. El sábado 19 uh-huh. a las 12 tendremos esa jornada de puertas abiertas. Y un encuentro muy especial, ¿no? En la Complutense. Sí, ese encuentro será el 19 y 20 de noviembre, coincidiendo con la fecha de que acabamos de descubrir del bombardeo y de la toma de la fotografía de capa, donde vamos a reunir, y yo invito a tus oyentes a que tomen nota de este encuentro, vamos a reunir en un evento titulado Robert Capa y la memoria de Europa a los principales centros que guardan esa memoria fotografiada por Capa y que nos aúna tristemente, ¿no?, en torno a ese horror del siglo XX, ¿no? Vendrán de Budapest, de Troina en Sicilia, de Leipzig en Alemania, de París, de Estados Unidos, en fin, va a ser un gran encuentro y muy interesante. Muy interesante, desde luego. Gracias, José María Uría. Muchas gracias a vosotros. Placer. Luis Antonio Ruiz Casero, doctor en Historia, Carlos Posada, vecino de Entrevías, testimonio de una época en las chabolas, y Alfredo González Ruibal, arqueólogo del CSIC. Gracias, enhorabuena también, por cierto, por ese Premio Nacional de Ensayo. Y Miriam Soto, muchas gracias también a ti por este tema tan interesante que nos has traído hoy a Hoy por Hoy Madrid. Seguramente seguiremos dando noticias de Peyroncelli 10. Seguiremos.